Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Compañeros, compañeras, buenos días. ¿Cómo va todo? Esta lucha que ha sido para mí de las mejores que hemos vivido, porque aquí se está jugando no solamente el presente, sino el futuro del país. Así es. Y les quiero contar varias cosas. Ya sabemos lo que ha venido pasando en el Senado de la República, los errores que han cometido algunos de esos senadores. Denme el hombro ahí. ¿Cómo fue? Dale ahí. Lo primero que motivó esta juntanza y es el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima. Y les quiero decir, aquí no solamente obedece a la lógica de esos 8 senadores y senadoras, es la lógica de grupos políticos aliados al empresariado, grupos políticos que históricamente inventaron ese día. Es la lógica de esos grupos políticos. Y luego el hundimiento de la Comisión Séptima de la reforma, se hace una solicitud al Senado de la República que le permita al pueblo colombiano ir a las urnas, acudir a la Constitución y posibilitar ejercer el derecho a la democracia participativa. Y no quisieron, le negaron la posibilidad al pueblo colombiano a ir a las urnas. Y después reviven lo que hundieron los mismos que la hundieron. Hágame el favor. Los mismos que la hundieron, esos mismos sectores políticos que hundieron la reforma de la Comisión Séptima, que no permitieron que la gente fuera a las urnas, reviven la reforma y la mandan a la Comisión. La reforma no es de Angélica Lozano. Compañeros y compañeras, no se dejen engañar. Esa reforma que revivieron, esa reforma es torcida, que aprobaron ahorita en la Comisión Cuarta, se vaya a es legislar una al marido. reforma regresiva. Eso no es lo que necesita el pueblo colombiano. Total. No se dejen engañar. Y nosotros, ahorita que pasa el Senado, le vamos a demostrar a Angélica Lozano, que es de mi partido, ¡Fuera el pero marido! también a los otros partidos, que esa reforma no es lo que el pueblo necesita. Ahí no solamente la motivaron, sino que la trasquilaron. ¡Un Frankenstein! Esa reforma no es por lo que nosotros hemos luchado tantos y tantos años. Esa reforma no recoge lo que se radicó en la Cámara de Representantes. Eliminaron artículos, agregaron otros y quitaron los derechos que había que otorgarles y entregarles a la clase trabajadora, pero también a los campesinos y campesinas, a las mujeres, a los jóvenes aprendices, a los artistas. Esas reformas que pasaron le quitan los derechos sindicales a los que se han logrado articular. Por eso, compañeros y compañeras, hay que estar muy presentes y muy atentos a lo que ocurra. Pero junto con eso, seguimos insistiendo en la consulta popular, que es donde tenemos que llegar. Están las demandas. El Consejo de Estado ya nos admitió las demandas para repetir
la votación que pasó en el Senado, una votación que además ustedes vieron muy bien que fue un robo, fue un fraude al pueblo colombiano, y así lo demostramos en la demanda. Pero tenemos el plan B, y ese compañero Gustavo Petro tuvo la valentía de erradicar nuevamente otra consulta popular con 4 puntos más. Pero aún así tenemos otro plan, y es que si el Congreso ahorita el 1 de junio no toma una decisión, el presidente va a tomar la mejor decisión que se puede tomar, y es convocar al pueblo colombiano por decreto. Lo que necesitamos. Por eso, El sábado lo voy a hacer. días de huelga general, tenemos que continuar, que este sea la orientación o el camino que se mande para seguir conformando los comités de la consulta popular, los cabildos abiertos, las asambleas, como los queramos llamar, En el INE te pero no esperamos. podemos desfallecer. Tenemos que seguir articulándonos, pero tenemos que ir a los barrios, tenemos que ir a las veredas, tenemos que hablar con los campesinos y campesinas, tenemos que hablar con los estudiantes, tenemos que hablar con el pueblo total. Mostrarles qué es lo que está pasando en este país. Ayer tuve un debate duro con esa gentuza del Centro Democrático. ¡Se sintió aludida! Se sintió aludida en la Paloma Valencia. Porque les dije, la verdad, aquí hay unos terrenos baldíos que tienen que estar en manos de los campesinos y campesinas. ¡Así es! Para producir comida. Pero esos intercambios corruptos ¡Ratero! se apoderaron de los baldíos. Familiares de Paloma Valencia, que ya está desconociendo hasta la familia. Congresistas, primos congresistas de ella, se apoderaron de los baldíos. Y les dije, esas tierras, esos baldíos que tienen que ser para los campesinos y campesinas, para producir comida, están quedando en manos de ellos. Mientras que 11 campesinos de Jericó, que son los verdaderos padres de la patria, ¡Hay que defendernos! que son los héroes de nuestro país, esos que nos dan ejemplo con la lucha, con la resistencia, defendiendo el agua, defendiendo la vida, la comida, hoy están siendo judicializados en Jericó. Tenemos que acompañarlos, compañeros y compañeras, tenemos que unirnos y mandar un mensaje solidario de fuerza a los 11 campesinos de Jericó, que son ejemplo de lucha. ¿Y quiénes están detrás de eso? Pues nada más y nada menos que el Centro Democrático en cabeza de Andrés Julián, gobernador de Antioquia, aliado de la multinacional. Nos encontramos con el senador León Freddy Muñoz. León Freddy, acompañando a ustedes en las movilizaciones, ¿por qué se justifica estar en estas movilizaciones, en este paro nacional? Bueno, como siempre, desde muy pequeño acompañando las movilizaciones del pueblo, las movilizaciones justas, y en este momento es el momento más especial que se ve en el país. Aquí lo que se está en juego es la vida de la inmensa mayoría de la población colombiana. La reforma laboral, que la hundieron la Comisión Séptima, que le negaron la posibilidad al pueblo que se expresara democráticamente, hoy cobra más vigencia que nunca. Hoy se debate, imagínate, pues se debate y salió de la Comisión Cuarta, pero porque la gente lo obligó, si no es porque la gente organizada en la calle, si no es porque la gente toma esa decisión, no estaría pasando eso. Pero aún así, la reforma que pasa al Senado es una reforma regresiva, no recoge la esencia del proyecto que inicialmente se radicó. Al contrario, elimina artículos esenciales, ponen otros artículos que son dañinísimos y no recoge la columna vertebral del proyecto que se estaba discutiendo, que llegó a Cámara. Por eso seguimos, invitamos a la gente que se siga movilizando. Esto no para aquí, esto no para aquí. Así la derecha, aliada con los sectores empresariales
más tremendos de este país la voten en el Senado. Eso no es la reforma que el pueblo necesita. La consulta popular es lo que necesitamos hoy. En la consulta se recoge la esencia de las grandes transformaciones y hoy con 4 puntos más adicionales que son puntos de la salud, porque la reforma de la salud va a correr la misma suerte. Está en la Comisión Séptima y ya no hay tiempo para sacarlo. Entonces tenemos que recoger, por eso la necesidad que el pueblo se siga movilizando. Hoy tenemos una gran oportunidad y es que el pueblo tome una gran decisión. Ese constituyente primario vaya a hacer uso por primera vez y ganar de la Constitución, y es ir a una consulta popular donde la democracia participativa se vea representada. Entonces por eso estamos en la calle, vamos a estar en la calle acompañando a la gente porque esa reforma es más que necesaria. Angélica Lozano trata de decir que hubo un consenso en la Comisión Cuarta, que todo está arreglado prácticamente, que hay acuerdos ahí con lo de los puntos de la reforma laboral. ¿Eso desmontaría la propuesta de consulta popular? Ella no nos representa, a mí no me representa, Angélica. Yo no estoy de acuerdo con lo que pasó en la Comisión Cuarta. No me representa, ya saqué un comunicado tomando la postura nuestra, la postura de León Freddy Muñoz. Lo que pasó en la Comisión Cuarta es que se juntaron un sector político con los empresarios y sacaron ese documento que no representa la esencia del proyecto que se radicó. Y lo estamos demostrando y lo vamos a demostrar en el debate. Si ella sí... es que le digo una cosa, ¿por qué no votó la posibilidad que la gente fuera a las urnas? ¿Por qué no votó la consulta popular? Ella se ausentó, no votó la consulta popular, no le dio la posibilidad a la gente que fuera. Entonces ahora sí, reviven una reforma para pasarla trasquilada, porque esa reforma que van a pasar está trasquilada. Eso no es lo que nosotros defendemos. Entonces no, que no saquen pecho con cosas que no son, lo vamos a demostrar. Esta semana apenas radiquen ese proyecto, lo radiquen, lo vamos a demostrar todo lo regresivo que le hicieron a esta reforma. Si la plenaria del Senado aprueba esto que va de la Comisión Cuarta en su cuarto debate en plenaria, seguimos con la consulta popular. ¿Qué dice el presidente de la República? Sí, pasan lo que hay, seguimos con la consulta y con más ganas que nunca. Nosotros vamos a recuperar los artículos que eliminaron, vamos a adicionar los artículos que faltan, que yo creo que es lo que necesita el país. Entonces, vamos a la consulta. Si esto pasa así, vamos con toda para la consulta. La consulta es necesaria. Que la gente sea la que se exprese, no que sean allá los politiqueros de derecha aliados con los empresarios y tomen las decisiones. No, el pueblo tiene que tomar las decisiones y para eso estamos aquí. Y vamos a estar en la calle, al lado de la gente, al lado del pueblo, y vamos a la consulta popular. Ya está claro, el presidente de la República legalmente sí puede sacar la consulta popular mediante decreto presidencial. Claro que sí, es que lo que pasó en la votación el 14 de mayo fue un robo y lo denunciamos. Hoy la tutela está dando trámite en el Consejo de Estado y nos van a dar la razón. Ahí volvieron y se equivocaron. Hubo un fraude en esa votación y eso da pie para que el señor presidente por decreto convoque a la consulta popular y así va a ser. Ya la Corte Constitucional, por ahí salió una representante de la Cámara, además del Verde, a decir que ya tenía el concepto de la Corte Constitucional y tuvo que salir la Corte Constitucional a desmentirla. Y entonces aquí ya nos vamos a otro tema. Y es que la Corte Constitucional ya no puede emitir un concepto porque ya se filtró algo que salió de la misma Corte. Entonces ya yo creo que en esta situación el presidente tranquilamente puede convocar a la consulta popular vía decreto. En otro orden de idea, ¿cómo ve la situación de los 11 campesinos de Jericó que vienen siendo judicializados? Pues ya lo hemos dicho en el Congreso, ya llevo 3, 4 intervenciones, ya había hablado con la ministra, ya el presidente Petro se pronunció y lo que les tengo que decir es una cosa. Hay unos que se dicen llamar los padres de la patria y son los que se están quedando con la tierra, con los baldíos que tienen que ser para los campesinos y campesinas. Ahí hay congresistas y familiares de congresistas, familiares de Paloma Valencia y congresistas del partido de ella y de varios partidos de derecha que están ahí en los baldíos, que se están apoderando de los baldíos, que tienen que ser para los campesinos. Mientras que los campesinos de Jericó, 11 campesinos están siendo judicializados, a mi parecer, de manera injusta, por defender el agua, por defender la tierra, por defender la comida y la naturaleza. Eso es lo más injusto del mundo. Aquí tenemos que juntarnos como país. Ellos son los verdaderos héroes de la patria, esos campesinos, que nos están dando un ejemplo, que tenemos que ir en contra de ese modelo extractivista, de esas multinacionales como la Anglo-Gold Ashanti, que le ha hecho un daño enorme, no solamente a Colombia, le ha hecho un daño a muchos países del mundo.
porque lo único que ya van es a sacar la riqueza y dejan la miseria y la pobreza y el daño ambiental. Por eso apoyemos los campesinos de Jericó, los 11 valientes campesinos de Jericó, y el 16 de junio vamos a estar en Jericó apoyando a los campesinos. Perfecto, senador, finalmente, ¿qué está pasando con las otras iniciativas? Por ejemplo, la ley de financiamiento y otras cosas más que estaban pendientes, la reforma a la salud, que se viene tramitando en el Congreso. ¿Qué más está pasando entonces? La reforma a la salud va a morir esta semana, ya no hay tiempo de sacarla. La ley de financiamiento, que era la plata para poder hacer inversión social, la derecha no la quiso votar. La pensional, estamos esperando que dice la Corte Constitucional que le va a tumbar. Y así ha pasado. Todas las reformas que este gobierno ha planteado, la reforma a la educación superior pública, ya la hundieron. Entonces no quieren que el país avance, no quieren reformas. Y por eso en el 2026 les vamos a ganar. 8 de marzo vamos a hacer mayorías y les vamos a ganar. Porque las reformas las tiene que hacer el pueblo en la votación, en la calle y allá en el Congreso siendo mayoría. Entonces vamos con todas. Eso que no han podido hacer, lo que no quieren hacer, lo vamos a hacer en las urnas. Cerremos con la brocha de combate del senador Leopoldo Muñoz. Vamos con toda por la consulta popular. Y yo siempre digo una cosa, nos han quitado tanto que ya nos quitaron hasta el miedo, no les tenemos miedo y vamos a luchar con toda. Listo, compañero, vamos, fuerza. Muchas gracias, senador Leopoldo. Este año nos vinculamos a la consulta popular a lo largo y ancho de todo el país, donde quiera que haya una organización de pensionados de primero o de segundo grado, ahí estamos en la conformación de los comités por la consulta popular, por el sí de la consulta popular. Recordemos que los pensionados, como decía el compañero Chucho, somos un sector importante en Colombia, somos alrededor de 2.700.000 pensionados, pero lo más preocupante es que en Colombia hay 7.600.000 adultos mayores y solo estamos pensionados 2.700.000. ¿Qué hacemos entonces con esos casi 5 millones de adultos mayores que no tienen cómo sobrevivir, cómo finalizar sus últimos días con dignidad? Por eso la reforma pensional es una reforma que tuvo un criterio muy importante para favorecer a todos los adultos mayores de Colombia. Por eso pasaron de 80.000 pesos cada 2 meses a 225.000 pesos mensuales en la reforma que acaba de sancionar el año 16 de junio del año 2024 y que hoy está a la espera de que la Corte Constitucional la declare como constitucional para que puedan favorecer todos esos adultos mayores, porque también esa reforma pensional tiene un enfoque muy importante de género. Ahí hay unas cosas muy importantes para las mujeres trabajadoras de Colombia. En ese sentido, nosotros los pensionados hemos estado trabajando por todas las reformas que este gobierno le ha presentado al Congreso de la República, pero que el Congreso de la República le quedó grande aprobar todas esas reformas. La reforma a la salud, recordemos que en el año 2024 fue archivada por esos mismos 8 sinvergüenzas que archivaron la reforma laboral. También ha sido desconocida las distintas reformas que se le han dado trámite en el Congreso de la República. La Cámara Baja, o sea, la Cámara de Representantes, con los representantes de todos los departamentos de Antioquia, ha sido mucho más consecuente con la reforma. Allí de alguna manera se aprueban los proyectos que nos llegan al Congreso y ese Congreso espúreo, ese Congreso es el que le dice no a esas reformas que se vienen tramitando allí. Por eso entonces, esa situación que se presentó el día 14 de mayo, lo que se presentó el día de ayer con revivir la reforma
laboral, pero revivirla de manera, como decía el senador, de manera transpirada. No es lo que le corresponde y lo que quieren los trabajadores y las trabajadoras de Colombia. Por eso hay que seguir insistiendo en esa consulta popular ya complementada, no de 12 puntos, sino de 16. Y por esa consulta nos la vamos a seguir jugando a lo largo y ancho del país, porque es el pueblo el que manda y el que tiene la razón. Por eso, si el gobierno nacional, si el Congreso no se pronuncia con esa segunda consulta popular que corresponde al gobierno nacional, de decretarla por decreto, valga la redundancia, y entonces estaremos en octubre más o menos del presente año haciendo las votaciones a lo largo y ancho del país para lograr esos 14 millones de votos por el sí. Y de esos 14 millones necesitamos por lo menos 7 millones por el sí. De ahí que el llamado es a que nos vamos a las urnas y le digamos sí a la consulta popular y que nos sirva como preámbulo para que en el 2026 nombremos un Congreso aliado del pueblo. Es mejor tener Congreso que tener presidente. Es mucho más importante que les hacen las leyes en este país que el mismo presidente. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Chucho. Aumentan entre comillas por lo del año pasado. Es decir, estamos perdiendo ya condiciones ganadas después de trabajar 20 años en la educación pública estatal. Pero también nos ponen en una situación respecto, por ejemplo, también que nos incrementaron después de habernos pagado, si se quiere, el 4% de nuestro salario para la salud, como un derecho. Y nos pusieron, después de que nos pensionamos, al 12%, compañeros. ¿Por qué? Si ya hemos pagado durante 20, 30 años el servicio a la salud como un derecho. Camilo Ruiz, directivo de AREP, refiriéndose a la injusticia contra los pensionados. Y vamos a votar por la consulta, porque ese Congreso no nos merece y no nos representa. Por eso apoyaremos la consulta, pero también estaremos dispuestos a apoyar la huelga general. Y si es necesario, vamos a una constituyente, como también lo hicimos en el 91, porque ahí es donde tenemos más posibilidades de ese Congreso corrupto, lleno en su mayoría de ratas, que se benefician de 52 millones más otra tabela. Por eso estamos aquí y vamos a seguir trabajando juntos a través de la Confederación de Pensionados de Colombia y a través de nuestra Federación Mixta de Pensionados y del Sindicato AIDA, y que aquí están compañeros como el que está a mi lado. Aquí estamos en pie de lucha. Muchas gracias y para adelante. Bueno, Leticia Pareja, directiva de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados AREP, Regional de Antioquia. ¿Cómo vio usted la participación de los educadores, del pueblo, los estudiantes, los pensionados en este gran paro nacional? Omar, este gran paro nacional en Antioquia, a mi modo de ver, ha sido un éxito. Masivamente se movilizaron las organizaciones de maestros afiliados a la Asociación de Institutores de Antioquia DIDA y los maestros de Alten, educadores de Medellín. Y muchas organizaciones sindicales, todas afiliadas a la Central Unitaria de Trabajadores CUT, al igual que madres de familia, padres, estudiantes, todos nos movilizamos el día de ayer. Fue una marcha estupenda, fenomenal. Creo que el movimiento social le respondió al llamado que ha hecho la coordinadora de las organizaciones sociales a nivel nacional. Creo que vamos por el camino del cambio.
vamos a responderle al gobierno del cambio por las reformas que necesita el pueblo colombiano y vamos a rechazar, seguir condenando la postura del Congreso de la República en cabeza de los congresistas que han traicionado al pueblo que los eligió. Condenamos las decisiones que la Comisión Cuarta del Senado, que no solamente recortó, sino que trasquiló mucho más la reforma laboral, engañando al pueblo, dejó por fuera a los estudiantes del SENA, tratándolos como parias y además traicionando los intereses del pueblo colombiano, de la clase trabajadora. Y la ANEP, con los educadores pensionados de Antioquia, y FEMPA, la Federación Mixta de Pensionados, en las calles. El sector de pensionados organizados en la central, en la Federación Mixta de Pensionados de Antioquia, y los maestros organizados en la Asociación Nacional de Educadores Pensionados, al lado de la Confederación de Pensionados de Colombia, que nos convoca a nivel nacional, hemos respondido al llamado que nos ha hecho el gobierno del cambio y al compromiso que tenemos con la clase trabajadora, porque los pensionados seguimos siendo luchadores populares, porque la lucha no se jubila, seguimos para adelante al calor de todos los sectores que hoy estamos luchando por una vida digna. Bueno, muchas gracias, Leticia Pareja, dirigente de la Asociación Nacional de Educadores Pensionados Regional Antioquia, ANEP. Los docentes, como siempre, comprometidos con el bienestar ciudadano y en este caso, pues también con el paro nacional, porque están buscando también a través de la consulta popular reivindicaciones para los trabajadores, para los ciudadanos de Colombia. Sí, definitivamente lo que estamos aquí es en un compartir de reclamo con toda la ciudadanía. No es cierto, como algunos han pretendido decir, que el magisterio no debería estar en este tipo de actividades porque no se le está afectando en nada, todo lo contrario. Nuestra actividad tiene una razón de ser también en el bienestar que tengan nuestros estudiantes y padres de familia. Y si no, la gente que preparamos cuando terminan sus estudios, ¿a dónde van? A un SENA, a volverse en madres comunitarias, a estar precisamente en la expectativa de un trabajo con los derechos básicos mínimos. Los padres de familia cada vez van viendo más cercenada la posibilidad de mandar a sus hijos a estudiar simplemente porque la capacidad adquisitiva se ve reducida, ya no porque los dos cónyuges estén trabajando, si es que tiene la oportunidad de ese núcleo familiar de tenerlos, sino porque simplemente no se les reconoce un dominical, un nocturno, un festivo, porque si se da una situación de enfermedad en el caso de las mujeres, que tienen que desarrollar su fuerza laboral, así es, inclusive en unas condiciones por su periodo menstrual muy calamitosas, que los estudiantes, los aprendices del SENA no puedan ver realmente concretado un contrato laboral con todas las condiciones 100%, sino como vienen a votar las moronas en este momento, la comisión del Senado de la República, que pretende simplemente darnos contentillos. Lo que nos despojaron hace 30 años no fueron migajas, fueron situaciones que nos tienen. Hoy la familia colombiana no puede pensar desde un trabajo adquirir una vivienda. Realmente uno ve que se vuelve un proyecto inalcanzable porque todo lo que era la sombrilla prestacional se ha venido precisamente desmembrando. Entonces, si no tenemos padres de familia con las condiciones de brindar lo mínimo a sus hogares, unos estudiantes que no tienen una expectativa, y nosotros además, ahora con la consulta popular que habla de 16 puntos, estamos frente al problema de salud. Y la salud no es una cosa que solamente nos lo está dando la entidad privada, que además se surte del hecho de que desmontaron la infraestructura pública hospitalaria. Necesitamos que vuelva la infraestructura pública hospitalaria y hemos notado cambios positivos con el nuevo modelo de salud. Anteriormente, recordemos que eran 3 a 6 meses para una atención de especialistas. Hoy uno va al hospital y puede recibir atención de más de 49 especialidades en 3 o 5 días. Pero se están viendo a gatas porque precisamente necesitan unos niveles de inversión que queremos inyectarle con el Sistema General de Participación, que queremos que se den para la ciudadanía en general, desde el CISBEN hasta el régimen especial del magisterio, pero eso se hace fortaleciendo la infraestructura pública hospitalaria. Y qué decir de uno de los puntos nuevos que viene en la consulta, que precisamente es el que se garantice que el Estado pueda importar o producir los medicamentos, que es el otro cuello de botella. Podremos estar atendidos por el Hospital Internacional o por Foscal, pero vamos al dispensario y no hay la droga, o si la hay, no, la hay parcial. Entonces eso es lo que necesitamos nosotros
que se resuelva en estos momentos. Bueno, en el fondo, ven ustedes, están los diferentes medios de transporte están dando paso porque el acuerdo era ese. Es escalonado. Sí, es escalonado, está el bloqueo, pero para no bloquear también obviamente la economía y la economía popular hay que defenderla. Pues en este caso pues también se dan los pasos escalonados y eso es sumamente importante. Con las entrevistas y precisamente, bueno, usted también como dirigente sindical, ¿cómo se sienten hoy? ¿Cómo ha sido la respuesta? ¿Cómo evalúa la respuesta de los ciudadanos frente al paro nacional? Nosotros hemos visto que de verdad el pueblo está con esta protesta apoyándola porque ellos se sienten también lesionados por el Congreso, por los grandes oligarcas que rechazan el accionar del pueblo, que es pertinente para nosotros dirimir así todas las situaciones dentro de las partes sociales que hemos visto a través sobre esta reforma, que ellos han sido bastante maquiavélicos al imponer una situación cuando no beneficia ni al trabajador ni al pueblo colombiano. Bueno, ¿cómo vio, digamos, lo que pasó ayer en el Congreso de la República, en la Comisión Cuarta de Senado, donde se aprobaron ya algunos puntos de la reforma laboral? Vemos cómo ellos han querido demostrarle al pueblo con mentiras, con engaños, porque eso en sí verdaderamente afecta, porque ellos no han querido ser sinceros, prácticamente son los que somos nosotros para ellos como trabajadores, somos la oposición y también para ellos el pueblo no cuenta, ni suma. Listo, muchas gracias, muy amable. Raúl Hernández de la Central Unitaria de Trabajadores. Bueno, igual también la misma inquietud que le planteaba. Ayer el Senado, pues en la Comisión Cuarta hizo una aprobación de una reforma laboral. ¿Cómo la evalúan ustedes? Bueno, en lo personal, pero también a nombre de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, Subdirectiva de Santander, consideramos que aprobaron eso en la Comisión Cuarta, después de una sepultura de tercera que se le había dado antes de que el presidente Gustavo Petro presentara la consulta popular. Y entonces, pues la aprueban, pero con una serie de modificaciones que no satisfacen a las aspiraciones de los trabajadores y las trabajadoras de este país, y por supuesto no satisface a las organizaciones sindicales, incluidas las centrales obreras de Colombia. Entonces hay que estar pendiente porque viene ahora, a paso seguido, pues digamos pasa a la plenaria del Senado. Vamos a ver qué pasa allí, ¿no? Esperemos que en la plenaria del Senado, si realmente la mayoría de los senadores que en el pasado se comportaron cuando sepultaron la consulta popular como unos súbditos de la oligarquía, de la burguesía empresarial y financiera, pues reconsideren que realmente el pueblo trabajador, que es el que produce la riqueza, pues merece unas condiciones laborales y prestacionales decentes para tener una vida digna y que se pueda entonces decir que por fin, bajo la presión del pueblo y la habilidad del gobierno de Gustavo Petro, acataron, interpretaron el querer de los trabajadores y las trabajadoras, que en el fondo es el querer de la ciudadanía, del pueblo colombiano. Bueno, Raúl Hernández, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores aquí en Santander. Y continúa pues esta actividad. Bueno, aquí ha llegado también la música popular. Vamos a acercarnos aquí, no, ahí sentado para que no tener que, digamos... Bueno, Henry, usted que es el representante de la música popular, aquí con mensajes importantes. Una cancioncita que nos pueda acompañar, una frase bien chévere. Bueno, agradecimiento a la teleaudiencia y pues ahí estamos, claro que sí, justamente en este día, en el punto del Palenque nos encontramos porque definitivamente la solidaridad popular debe hacerse sentir. Son muchas las cosas que hay que mejorar, son muchos los cambios que debemos lograr y con el pueblo en la calle, claro que sí, se puede alcanzar. Bueno, una cancioncita, a ver entonces, ¿en do mayor o en do menor?
Ese saludo va en do, de pronto se lo hago en mi, a lo mejor lo hago en sol o se lo termino en sí. Bueno, muy bien, y es la alegría también que ha estado aquí permanentemente en esta jornada de protesta, paro nacional del magisterio. Para finalizar, retomo aquí con el profesor Mauricio porque se tuvo que ir a dar paso, pues digamos, a los diferentes ya carros que estaban aquí dispuestos y listos para pasar. Estábamos hablando del Sistema General de Participaciones, que es otra lucha del magisterio, y eso es importante aclararlo. Sistema General de Participaciones, recursos que el gobierno nacional gira a los municipios, a los departamentos, pero lo que quiere FECODE, lo que quieren los educadores es que se le dé prioridad a educación, salud, agua potable, saneamiento básico, esto para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Bueno, cualquiera dice, pero ¿qué tiene que ver FECODE? Ese es precisamente el compromiso de los educadores con la ciudadanía en general. Este es un trabajo y una lucha que también se tiene que dar, se va a dar en el Senado. Totalmente, porque es que se pretende ahora, después de que hicimos toda una brega el año pasado, para que se revitalizaran las transferencias y se mantuviera un porcentaje creciente. Nosotros aspirábamos a un crecimiento constante que nos llevara al 46% de los ingresos corrientes de la nación. Hicimos el mejor esfuerzo y solo logramos llegar al 32%, pero destrabamos porque es que nosotros llevamos con esto congelado desde 2016. Ahora que hay el crecimiento, entonces estamos en la puja, sobre todo con las gobernaciones y los municipios grandes por los porcentajes, porque estamos más o menos 85% para invertir en educación, salud, saneamiento y agua potable y 15% de libre inversión para gobernaciones y municipios. ¿Ellos qué quieren? Que se conserven los porcentajes, pero se cambien los destinos, o sea, que sea 15% para educación, salud y saneamiento y 85% para libre inversión. Nosotros no podemos tolerar esa piñata, o sea, sabemos cómo han cogido el presupuesto público en las administraciones y si hoy que por lo menos hay una destinación específica, pasa lo que pasa. Pásalo como hemos visto los casos con el PAE, como hemos visto los casos con el transporte escolar, que se cobran transportes que no se prestan, que se da hasta carne de caballo. Entonces, por favor, ¿qué tal con una libre inversión? Ahora, que se diga que entonces esto no es pensando en los maestros. Los maestros también consumen agua potable en las poblaciones. Los maestros también tienen necesidad de que sus aguas hervidas y que sus basuras sean dispuestas correctamente. Eso es el saneamiento básico. Ya lo expresábamos con la red pública en salud y en educación. Los hijos de los maestros también necesitan llegar a una cobertura de una infraestructura que puede ser en primaria, secundaria o universidad, y eso se hace con recursos. Entonces, si nos van a poner, que esa es la otra disputa que se tiene, que se respeten las competencias. Hoy, mal que bien, fuente de ingresos para el SENA, para el bienestar, es la parafiscalidad. Para las cajas de competencia es la parafiscalidad. Y para la universidad, la ley 30. Si quieren coger todo y volvérnoslo un solo costal, nos van a poner a competir el maestro de primaria con la madre comunitaria de bienestar, con el profesor universitario, con el instructor del SENA, para ver quién logra que los mismos 2 centavos que habían antes, que no alcanzaban para 1, ahora alcancen para 4. Entonces son cosas que sí es la ciudadanía la que está afectada y los maestros somos también ciudadanos y pagamos impuestos, y este que sea el momento también de hacer un llamado. Porque a veces dicen es que instrumentalizan al magisterio para unas causas que no son de ellos. Ya estamos demostrando que son nuestras causas, igual que la causa de los impuestos. Nos pretenden meter un impuesto de seguridad cuando ya el gobierno departamental tiene un presupuesto y desconocen, y nos pretenden meter de truco y a la fuerza por el recibo de la electricidad un sobrecosto que no se compadece, cuando aquí hemos visto que el mismo presupuesto que mandan para seguridad no es correctamente invertido. Entonces el llamado es a que la ciudadanía, el magisterio y todos en conjunto le hagamos la exigencia al Congreso, a los gobiernos locales, a que no le den la espalda a estas reformas que son para favorecer y mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. Bueno, profesor Mauricio, muchas gracias. Esta fue la emisión entonces también desde el otro punto de concentración en el marco del paro nacional. Y aquí están también los educadores, los trabajadores en el puente de Palenque, en el municipio de Girón. Llegó Serviteca Express al parqueadero de Viva La Ceja. Servicio técnico profesional en mecánica rápida para carros y motos, escáner, alineación, balanceo, suspensión, cambio de aceite, revisión preventiva y todos los servicios para tu vehículo. WhatsApp 333-222-2317. Serviteca Express en Centro Comercial Viva La Ceja. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.